Bueno, continúo acá con la clase. Recién me pegué un julepe interesante porque vi que acá abajo donde estaba el microfonito me saltaba como si le estaba hablando o no. Pero claro, como lo estoy grabando por otro programa que me toma el micrófono, por suerte eh, se grabó bien, o sea, con sonido. Había, había pensado que había estado 1 hora y cuarto, creo que había durado el primer video, hablándole a la cama sola y además con el micrófono apagado. Me quería matar. Es domingo, 7:30 de la tarde, tenía que volver a repetir toda esa 1 hora y cuarto y bueno, por suerte salió bien, pero de milagro. Entonces les estaba comentando con respecto a estos resultados, ¿sí? Cómo verlo un poquito desde el punto de vista práctico. Por otro lado, a ver, vamos a hacer hincapié sobre la parte A, ¿sí? La parte A del ejercicio donde tengo un seguimiento de vínculo instantáneo y constante en el tiempo. Bueno, piénsenlo de la siguiente manera. Ustedes tienen esta viga hiperestática. Toman, ¿sí?, con la mano este apoyo y lo bajan, ¿sí? Pensémoslo a nivel de reacciones, no tanto a nivel de solicitaciones de momento, que es lo que pide el ejercicio, pero veámoslo a nivel de reacciones. Quizás eso es un poco más intuitivo que momento, aunque es equivalente. Ustedes bajan y tienen que hacer una determinada fuerza, ¿sí?, para bajar a ese sedimento de vínculo. Ahora, de vuelta, visualicen la relojía como un modo de elasticidad que varía en el tiempo, ¿sí? Y que varía de qué forma, bueno, decreciente, o sea, cada vez es menor ese modo de elasticidad. Entonces, esa fuerza que tuvieron que hacer contra la rigidez de la viga, si la viga cada vez tiene menos rigidez, para mantenerla en ese sedimento de vínculo constante, ustedes cada vez van a tener que hacer menos fuerza, porque la viga cada vez tiene menos rigidez, ¿sí? Entonces, tiene sentido, ¿sí? Esto físicamente, quiero decir, este relajamiento que vemos a nivel de solicitaciones, ¿sí? Y en el punto B, bueno, obviamente como este sedimento cada vez va creciendo en el tiempo, obviamente que también tiene sentido que el momento vaya creciendo en el tiempo, ¿sí? Porque cada vez tengo más sedimento. Ahora, fíjense que por efecto de la relojía, esta curva trata de ser asíntota de la solución hiperestática, ¿sí? Y esto es otra conclusión interesante. Fíjense que si tienen un sedimento de vínculo en una columna, ¿sí?, en una columna central como la que empezamos, como la que les di el ejemplo de qué podía representar este ejercicio, y ustedes tienen un sedimento que va monitoreando y es, por ejemplo, lineal, ¿sí? Podría tener otro tipo de variación, la resolución sería parecida, nada más que sería un poco más complicada las cuentas. Si ustedes pueden monitorear eso y pueden de alguna manera predecir cuál sería el sedimento de vínculo máximo, ¿sí?, no sé, se asesoran con algún geotécnico, un geólogo, lo que corresponda, ustedes podrían verificar, sí, como asesores, porque esto no es que lo van a diseñar para eso, bueno, puede ser que también sea parte del diseño, pero imagínense como que es una asesoría ante un problema que está ocurriendo. Ustedes tranquilamente pueden hacer una cuenta muy rápida para dejar tranquilo o no al cliente, diciendo, bueno, aquí me dijeron que el seguimiento de vínculo máximo a tiempo infinito es delta asterisco. Bueno, entonces yo hago las cuentas con este seguimiento de vínculo como si fuese una viga hiperestática, elástica. Sí, me fijo con este momento si tengo algún problema de servicio, si tengo algún problema de resistencia. Si no tengo ningún problema de resistencia, ustedes pueden afirmarle al cliente de que se quede tranquilo, que ustedes saben, ¿sí?, lo vieron en estabilidad 4, que este gran momento tiende asintóticamente a este, pero nunca lo va a superar, ¿sí? Nunca va a ser mayor al elástico hiperestático. Con lo cual también tiene una utilidad, ¿sí?, lo que vimos para el caso B. Bueno, tenemos que ver el caso C, perdón, el caso no, la parte C del ejercicio, que lo que nos pide es determinar la evolución de la flecha. ¿Sí? Así como vimos la evolución de la solicitación, vamos a ver la evolución de la flecha.
Para esto, como ya tengo todo el pizarrón ocupado, les pido que hagan un fast forward mientras yo borro hasta que arranque de vuelta si terminamos este ejercicio. Bueno, vamos con la parte C del ejercicio. De vuelta, hay que determinar la evolución de la flecha a mitad de la luz. Como vimos en el ejercicio anterior, un desplazamiento en una coordenada y, en este caso, bueno, en vez de P vamos a llamarlo delta, debido a delta, en función del tiempo o en función de phi, no es otra cosa que el desplazamiento en la coordenada y debido a delta, evaluado en phi0, más la integral entre phi0 y el instante de tiempo que nos interesa phi, del diferencial del desplazamiento en la coordenada y debido a delta. ¿Sí? Respetando la nomenclatura que venimos usando, aquí le ponemos un tilde de instantáneo. Nosotros, por otro lado, si recuerdan, vimos que el diferencial del desplazamiento en la coordenada y debido a delta es igual a la variación del desplazamiento en la coordenada y debido a delta instantáneo más el desplazamiento en la coordenada y debido a delta instantáneo por el diferencial de phi. ¿Sí? Con lo cual, si reemplazo este resultado dentro de la integral, llego a que el desplazamiento en la coordenada y debido a delta en función del tiempo, en función de phi, no es otra cosa que
el desplazamiento de la coordenada y debido a delta instantáneo, es decir, evaluado en phi igual a phi 0, más la integral entre phi 0 y phi de, abro paréntesis, la variación del desplazamiento de la coordenada y debido a delta instantáneo con respecto al tiempo, o sea, la derivada del desplazamiento en i debido a delta instantáneo en función del tiempo, más el desplazamiento de la coordenada y debido a delta instantáneo, todo esto por diferencial de phi. Vamos a verlo para el caso A, ¿sí? No vamos a verlo para el caso B en este caso. Para el caso A, nosotros lo que sabemos es que mi incógnita x1, o sea, el momento en el apoyo central, en función de phi, no es otra cosa que el momento elástico instantáneo multiplicado por exponencial elevado a menos, abro paréntesis, phi menos phi 0. ¿Sí? Y que el desplazamiento en delta instantáneo en función de phi no es otra cosa que la integral en toda la longitud de x1 en función de phi por mi diagrama de momentos unitario multiplicado por mi diagrama de momentos unitario por diferencial de x sobre e y sobre j. ¿Sí? Esto no es otra cosa que mx1. Con lo cual, reemplazando con lo que tenemos aquí, llego a que esto no es otra cosa que exponencial elevado a menos, abro paréntesis, phi menos phi 0, cierro paréntesis, por x1 evaluado en phi 0, ¿sí? Es decir, el momento en el apoyo central elástico instantáneo, multiplicado por la derivada, perdón, la integral en toda la longitud de m1 por m1 por diferencial de x sobre el modo de elasticidad y sobre la inercia. Y esto que está acá no es otra cosa que el desplazamiento debido a delta instantáneo, ¿sí? Tilde en phi evaluado en phi 0. Con lo cual, teniendo en cuenta lo que nos piden aquí, ya tenemos esta parte de la integral, nos falta esta, lo que tenemos que hacer es derivar este resultado de aquí. Fíjense que si ustedes hacen la derivada del desplazamiento debido a delta tilde en función de phi con respecto al tiempo o con respecto a phi, esto no es otra cosa que menos a delta tilde evaluado en phi 0 multiplicado por exponencial elevado a menos, abro paréntesis, phi menos phi 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, fíjense que si yo reemplazo este resultado de aquí y este resultado de aquí dentro de la integral, este valor y este valor al sumarse, bueno, en este caso se restan porque hay un menos, me hace que este paréntesis que está dentro de la integral se me anule. ¿Sí? ¿Qué significa eso? En definitiva, que el desplazamiento en una determinada coordenada y debido a delta en función del tiempo no es otra cosa que solamente este término, es decir, que es constante. ¿Sí? Esto vale a 1, ahí, claro, no se ve por el pizarrón, así que lo voy a escribir por el pizarrón, no, porque hay un reflejo en esta parte. Ese resultado tengo a 1 delta en función de phi. Al reemplazar, ¿sí?, lo que acabamos de ver dentro de la integral, me queda igual a y delta tilde
evaluado en phi igual a phi 0. Es decir, la flecha, en definitiva, no cambia en el transcurso del tiempo, ¿sí? Al revés de lo que sucedía en el ejercicio anterior, donde teníamos una solicitación estática, es decir, una carga, donde las solicitaciones no variaban, pero la flecha sí. En este caso en particular, recuerden que lo estamos haciendo para el caso A, donde tengo un seguimiento de vínculo constante y repentino, que permanece constante en el tiempo. En este caso en particular, las solicitaciones sí varían, es al revés del anterior, y los desplazamientos no, ¿sí? Bueno, con esto finaliza el ejercicio 6. De vuelta les pido que si queda alguna duda de algo que expliqué mal o que no lo entendieron, se lo anotan, ¿sí? Y lo vemos en la clase que sigue, ¿sí? Me hacen las consultas que ustedes crean necesarias, si hay algo para aclarar. Bueno, vamos al ejercicio número 7, ¿sí? Bueno, no voy a borrar, voy a tratar de aprovechar lo que queda del pizarrón. Si tengo suerte, nos alcanza. Ejercicio 7. Bueno, lo que tenemos es una viga. Vamos a dibujarla con su correspondiente altura. Vamos a hacer el baricentro, que en este caso coincide con el eje neutro. Vamos a llamar a este eje S. A un eje vertical vamos a llamarlo E. La viga tiene una longitud L. Bueno, el enunciado simplemente para complicarles un poquito la vida con la determinación del momento de inercia, tampoco es tan complicado, ¿no? Les dice que la sección transversal de esta viga es una sección doble T, ¿sí? Les da las características geométricas de esa sección doble T. De vuelta, lo único que esto implica es que el J tiene que usar Steiner para determinar el momento de inercia, pero nada más. Esta es una viga, en el enunciado dice pretensada, en verdad es postesada, ¿sí? Porque tiene un cable curvo. Recuerden lo que vimos la clase pasada para los que no hicieron hormigón 1 o hormigón 2, ¿sí? Con respecto al postesado. La carga aquí tangencial a la vaina o al cable vale P. Nosotros tenemos la variación de este cable o de esta vaina, la conocemos, es una determinada función E que depende de S, ¿sí? Que es parte del enunciado. En el centro de tramo esa función toma un valor máximo que vamos a denominar F, ¿sí? Fíjense que ese cable, esa vaina, nosotros la vamos a colocar siguiendo una función parabólica cuadrática donde esta distancia que tenemos entre la vaina y el baricentro o el eje neutro es 4 veces F, ¿sí? Siendo F de vuelta la flecha máxima que tiene ese cable en el centro de tramo, sobre la longitud al cuadrado multiplicado por S, abro paréntesis, L menos S. Por otro lado, conozco como dato el módulo de elasticidad de los mismos, vamos a llamar E sub B. Me dan como dato phi 0, me dan como dato phi infinito. Bueno, el valor de F y después la geometría de la sección transversal. Lo que pide el enunciado es, dada la viga pretensada, bueno, de vuelta, postesada de la figura, sin contraflecha, A. Calcular la deflexión instantánea y la deflexión a tiempo infinito provocadas por la acción del peso propio y el pretensado. Y la parte B, la verdad que mucho no suma, así que ni siquiera la voy a comentar. Vamos directamente con la parte A.
Bueno, antes de ver el ejercicio y sobre todo para los que no hicieron hormigón 2, vamos a ver cuál es la carga equivalente sobre la viga que ejerce este postezado curvo. ¿Sí? Y para eso tenemos que trabajar sobre una porción diferencial del cable. ¿Sí? Imagínense que nos paramos aquí y hacemos un zoom. ¿Qué tenemos? Bueno, supongamos que aquí tengo el centro de curvatura del cable. Extiendo aquí dos líneas. Tengo aquí mi porción diferencial del cable. Hice con un hatch para que se distinga un poquito mejor. Aquí tengo la carga P, ¿sí? Tangencial al cable. Aquí tengo la carga P. Aquí trazo una línea perpendicular a esta línea radial, a las líneas radiales. Aquí tengo diferencial de θ, ¿sí? Un diferencial de ángulo. La longitud de este elemento diferencial no es otra cosa que R, siendo R este radio de aquí, desde el centro de curvatura hasta el centro del cable, R por diferencial de θ, ¿sí? El desarrollo de esa longitud de arco es eso. Nosotros tenemos una carga radial que vamos a denominar P sub C, que es la fuerza que ejerce el hormigón sobre el cable, ¿sí? Y obviamente por efecto de acción y reacción, la fuerza que ejerce el hormigón sobre el cable va a ser la misma, pero en sentido inverso a la fuerza que ejerce el cable sobre el hormigón. Este ángulo de aquí no es otra cosa que diferencial de θ sobre 2, lo mismo aquí, que diferencial de θ sobre 2. Si nosotros planteamos equilibrio con respecto, aún vamos a dibujar una línea radial que pasa por el centro, ¿sí? Es decir, que está equidistante de aquí. Vamos a llamarlo ese corte, vamos a hacer un corte transversal, no sé, CC, bueno, u otra letra, no sé, DD, para que no se confunda con el centro de curvatura. Si yo planteo equilibrio de fuerzas en esa dirección, ¿qué voy a tener? Voy a tener que P sub C por esta longitud de arco, que no es otra cosa que R por diferencial de θ, tiene que ser, menos la componente que tengo de esta carga P, pero medida en esa dirección, es decir, este tramito de aquí, dos veces, porque tengo uno de un lado y el otro, es decir, dos veces la carga P por el seno de ese ángulo que tengo, que como les dije era diferencial de θ sobre 2. Esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Planteando equilibrio de fuerzas en esa sección que llamamos transversal de B. Después tengan presente que vamos a aplicar linealidad cinemática, con lo cual podemos sin gran error decir que el seno del diferencial de θ sobre 2 es aproximadamente igual a diferencial de θ sobre 2, ¿sí? Porque el ángulo es muy pequeño. Con lo cual, esto me queda que P sub C multiplicada por R menos mi carga P es igual a 0. ¿Sí? En definitiva, que P sub C, de vuelta la reacción del hormigón contra el cable, es igual a P sobre R. ¿Sí? Y de vuelta, por efecto de acción y reacción, puedo decir que la carga que ejerce el cable sobre el hormigón no es otra cosa que menos P sobre R. ¿Sí? ¿Qué nos falta aquí? Bueno, determinar R. ¿R de dónde sale? Bueno, esto es geometría, ¿sí? Si yo conozco la función de E de S, puedo determinar el centro de curvatura o el radio de curvatura, R en este caso, de la siguiente manera. 1 sobre R
es igual a menos la derivada segunda de E con respecto a S dos veces. Todo esto sobre, abro corchete, 1 menos la derivada de E con respecto a S. Todo esto al cuadrado. Cierro corchete, elevado a 3 medios. ¿Sí? Este es el radio de curvatura de esa función parabólica. Esto es aproximadamente igual, ya que esta derivada es muy pequeña y está al cuadrado, puedo decir que todo este corchete es aproximadamente igual a 1, con lo cual, en definitiva, 1 sobre el radio de curvatura es aproximadamente igual a la parte de arriba, es decir, a menos la derivada segunda de E con respecto a S dos veces. ¿Sí? Si ustedes toman esta función, la derivan 2 veces con respecto a S y la premultiplican por menos 1 y la reemplazan en la ecuación de PR, o sea, hacen 1 sobre R, lo dan vuelta, determinan R y lo ponen aquí, o multiplican directamente 1 sobre R por P. Lo que voy a llegar es a que PR, es decir, la fuerza que ejerce el cable sobre el hormigón, es igual a menos 8 por F por la carga de postezado P, todo esto sobre L al cuadrado. ¿Sí? Esa es la fuerza por unidad de longitud que el cable ejerce sobre el hormigón. Entonces, en definitiva, la carga estática equivalente a este esfuerzo de postezado no es otra cosa que una carga lineal que tiene como módulo, lineal y distribuida en toda la longitud, que tiene como módulo a esto de aquí, y que el signo me significa que es hacia arriba, ¿sí? O sea, contraria a la fuerza de gravedad, contraria al peso propio de esa viga. A ver, y esto, más allá de las cuentitas y demás, imagínense que tengo un cable, lo agarro a la pared de allí, ¿sí? Lo fijo en esa pared, no sé, con un tarugo, tomo del otro lado ese cable con mi mano y lo estiro, ¿sí? O le aplico una carga P. ¿Qué va a pasar con el cable? Bueno, en definitiva la flecha F se va a disminuir, va a haber algo arriba, en este caso como está embebido en el hormigón, está el hormigón. Cuando yo tiro para arriba, obviamente que esa disminución de la carga F, ¿qué significa a nivel de acción y reacción? Bueno, que estoy empujando hacia arriba, ¿sí? A esa masa o a eso que tiene que reaccionar contra el cable. Entonces, en definitiva, yo lo que tengo es a mi viga con el peso propio, que vamos a denominar, como lo tengo aquí, G. Por otro lado tengo el efecto estático equivalente del pretensado, que es hacia arriba, o sea, contrario, con signo contrario, dirección contraria al peso propio de la viga, que nosotros llamamos P sub R. Y por otro lado, bueno, obviamente para que esté completo, acá tenemos una carga P, ¿sí? Aplicada con el mismo ángulo que vimos aquí. Pero bueno, que eso no me va a incidir, ¿sí? Sobre la flecha. En definitiva se termina descomponiendo en una componente vertical y en una componente paralela al eje de la viga. Ahora, fíjense que yo lo que tengo en definitiva, esto es equivalente a una sola carga, ¿sí? Tomemos por a ver, obviamente que este postezado, generalmente esta carga equivalente de postezado es mucho más grande, o por lo menos, no sé si mucho más grande, pero es más grande que la carga de peso propio de la viga, ¿sí?
Porque ¿para qué le hacemos este pretensado? Bueno, justamente cuando yo tengo las cargas vivas también aplicadas, en el caso, por ejemplo, de una viga carrilera, una viga de puente, sería, bueno, a nivel de diseño es el famoso rodillo. Sí, bueno, ya lo van a ver cuando los que hicieron estabilidad no, hormigón 2 lo entienden. Para los que no lo hicieron todavía es una carga equivalente para representar el tránsito, ¿sí? Se considera un rodillo. Generalmente este pretensado es mucho mayor, porque recuerden lo que vimos en la clase pasada, para qué estaba el pretensado o el postesado, justamente para disminuir las tensiones de tracción en la parte inferior de las vigas, ¿sí? Bueno, si fuese una viga isostática en la parte inferior solamente. Entonces el PR generalmente es mucho mayor, ¿sí? Con lo cual esta viga termina siendo una viga isostática con una carga hacia arriba, ¿sí? Donde vamos a denominarla G, bueno, acá la llamé Q, perdón, donde esto no es otra cosa que PR menos G, ¿sí? Suponiendo en este caso que, de vuelta, PR es mayor a G. Ustedes conocen perfectamente la solución elástica de una viga simplemente apoyada con una carga distribuida. Si se acuerdan, no es otra cosa que 5 sobre 3,84 por Q por L a la cuarta sobre E y sobre la inercia J. ¿Sí? Esa es la parte elástica. Y vimos en el ejercicio número 5 que la flecha en función del tiempo de una viga hiperestática o una viga isostática es otra cosa que la flecha elástica instantánea multiplicado por 1 más el instante de tiempo que queremos analizar menos φ0. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, en definitiva, que esta viga postesada, si le aplico todo el postesado de una y el postesado es mayor al peso propio, lo que va a suceder, al contrario de cualquier tipo de intuición, es que la viga va a tener una contraflecha, o sea, va a subir. Lo que quiero decir con eso es, si este es el eje antes de deformar, la viga va a tener una flecha hacia arriba, porque obviamente la carga es hacia arriba. Imagínense cómo están acostumbrados ustedes a verlo, pero al revés. Y por efecto de la reología, aunque parezca sorprendente, cada vez la viga va a estar más deformada y cada vez más arriba. ¿Sí? Cada vez que va pasando el tiempo, va creciendo el tiempo, la flecha va a ir creciendo. ¿Sí? Obviamente no va a crecer hasta infinito, pero va a ir creciendo. Entonces, bueno, es extremadamente raro, ¿no? Pero bueno, la viga sube, a diferencia de lo que están acostumbrados de que baje. Bueno, tengan presente que generalmente, sobre todo en vigas que tienen un postesado muy fuerte, no se le da todo el postesado de una. ¿Por qué? Porque puedo terminar con una... Imagínense que por alguna cuestión, bueno, sobre todo en este país que tenemos tan poca previsibilidad, tranquilamente puede haber una obra que arranca y se pausa por una cuestión económica, ¿sí? Y arranca al año, o sea, eso es totalmente común. Imagínense, mandaron a la planta de a la planta de premoldeados a hacer esta viga, le aplicaron todo el postesado y la dejaron un año ahí en el playón esperando para que se la lleven a la obra. Bueno, cuando la van a buscar, tiene un par de centímetros todavía más hacia arriba, ¿sí? Porque por efecto de la reología, si le aplicaron todo el postesado y es un postesado fuerte de una, bueno, la viga va a seguir subiendo. Entonces, a nivel práctico o como conclusión práctica, tengan presente, generalmente lo que se hace es, no se le da todo el postesado de una a la viga. Inclusive a veces se combinan, ¿sí? Bueno, depende un poco del diseño, pero se combinan pretensados, que ese obviamente va a estar siempre desde el inicio, con postesados, o sea, en una vaina donde después quizás se le hace un pretensado lo suficiente, sobre todo en vigas muy muy largas, se le hace un pretensado que tenga la suficiente... para que esté diseñado para que la viga con el peso propio, con el montaje, con esas cargas, ¿sí?
no tenga problemas de tracciones. Y después ya montado la viga, se le hace todo el postezado, de manera que, ¿de qué? De achicar este phi menos phi 0, ¿sí? Porque si ustedes trabajan sobre el phi, sobre phi 0, eso lo vamos a ver más adelante, pero trabajando sobre ese delta de phi, ustedes pueden reducir la deformación diferida, ¿sí? Hay varias maneras de atacar la deformación diferida, pero creo que la más intuitiva para todos es aplicar la carga o el efecto lo más tarde posible, ¿sí? Porque tengan presente, y eso se ve muy claro en la curva del cambio de variable entre el tiempo y phi, entre el tiempo y phi, que el efecto orológico tiene una pendiente muy grande, o sea, tiene mucho efecto orológico al principio y después empieza una asíntota. Es decir, lo que intuitivamente podrían llegar a considerar, si ustedes tienen algún problema con una viga que podría llegar a tener una deformación infinita muy grande, no es muy práctico, pero un camino posible sería hormigonarla y esperar mucho, es decir, aplicarla el phi 0 o el T0, aplicarlo bien adelante. De manera que el delta, porque fíjense que siempre depende del delta, el delta phi sea más chico, ¿sí? Otra forma de trabajar sobre la reología es, si se fijan en nuestro reglamento que está basado en el norteamericano, hay una fórmula parecida a esta, pero directamente el delta phi es un valor, ¿sí? Y ese valor depende de cuándo aplican la carga, pero además también de la cuantía comprimida, es decir, de cuánta armadura le ponen ustedes a la cabeza comprimida de la viga. ¿Y por qué tiene algún tipo de incidencia esa armadura en la zona comprimida? Bueno, porque el efecto de orología se da justamente en esa zona comprimida, ¿sí? Imagínense por un segundo a la viga como un reticulado, ¿sí? El modelo de reticulado que ven ustedes, por ejemplo, para el corte. Imagínense a esa viga como un reticulado, ¿sí? Donde en la cara superior tengo compresión y en la cara inferior tengo tracción. Entonces el efecto de orología, obviamente, es sobre el hormigón, es sobre la cabeza comprimida. Entonces, si ustedes colocan una armadura en esa cabeza comprimida, pueden afectar, o sea, disminuir el efecto de esa retracción. ¿Por qué? Porque esas tensiones que tengo, estoy disminuyendo la tensión que tiene el hormigón, en definitiva, ¿sí? Porque le estoy poniendo armadura. Hagan una analogía con lo que vimos en el ejercicio número 2, ¿sí? Donde teníamos una columna y cómo se distribuían internamente las tensiones entre el hormigón y el acero, ¿sí? Obviamente si pongo acero voy a tener menor tensión en la columna, bueno, en este caso sería en la cabeza comprimida de la viga, ¿sí? Después, esto me trae de vuelta al ejercicio número 5, ¿sí? El ejercicio número 5. Tengan presente, nosotros lo que dijimos es que las solicitaciones variaban, pero las deformaciones sí van variando en el tiempo y van creciendo. Entonces, tengan presente, esto probablemente ustedes lo vieron, ¿sí? Pasando, y quizás no le prestaron mucha atención, ahora lo van a entender un poquito mejor. Imagínense que tienen un edificio de propiedad horizontal típico, con las columnas, voy a dibujar un solo pórtico y las vigas. Ustedes habrán visto que la mampostería se va haciendo de abajo hacia arriba, ¿sí? Obviamente, bueno, sí, es bastante intuitivo que sea de abajo hacia arriba. Pero fíjense una cosa, no sé si lo habrán notado. Cuando ustedes hacen la mampostería, siempre se deja, o se debería dejar un gap, es decir, un espacio físico libre entre el fondo de la viga y la mampostería. ¿Por qué es esto? Bueno, justamente esto lo está haciendo alguien que entiende de orología, que entiende de hormigón y que sabe que esta viga, ¿sí? Que todavía es joven en tiempos, en relaciones de phi, para decirlo de alguna manera, se va a seguir deformando,
¿sí? Además van a empezar a agregarle cada vez más carga, va a tener alguna carga constructiva, empezarán a poner el contrapiso, bueno, lo que sea que le pongan de carga, esta viga se va a seguir deformando, ¿sí? Y no solamente elásticamente, sino también por efecto de relojía. Entonces, si ustedes cierran este gap, o sea, hacen la mampostería hasta arriba, en una edad temprana de la viga, ¿qué va a pasar? La viga se va a seguir deformando y va a empezar a apoyarse sobre esa mampostería y pueden pasar varias cuestiones. O sea, puede pasar inclusive, y ha pasado, ¿sí? Hay patologías de este estilo, donde se hormigona la viga, se hace la mampostería, se avanza con el edificio, se hacen los cerramientos, se hace todo, se hace se pinta, bueno, todo lo que hay que hacer dentro de una obra, y empiezan a aparecer unas terribles fisuras en la mampostería. Generalmente cuando la mampostería falla de una manera así, generalmente se genera como una X, ¿sí? ¿Qué está pasando? Bueno, la viga se está apoyando sobre la mampostería, está pasando la tensión admisible de la mampostería y la está haciendo pelota, ¿sí? Eso sería un caso extremo que ¿cómo se llama? Hay casos donde ha sucedido. Otro posible caso no tan grave como este es, imagínense, dibujo un pórtico más aquí abajo, que hacen la mampostería y le hacen un pase, ¿sí? Para una ventana, para una puerta, lo que sea. Acá ponen toda la mampostería. Imagínense que por efecto de relojía la viga se sigue deformando, se apoya sobre la mampostería, la empieza a hacer trabajar. ¿Y qué pasa? Ustedes vinieron para ahorrarse tiempo, pusieron ese pase, le pusieron el marco, pusieron la puerta. Pero eso se sigue deformando, se sigue deformando, se sigue deformando. ¿Y qué ha sucedido en un montón de obras? Bueno, eso se sigue deformando y termina siendo una cuestión de servicio. O sea, la puerta no se puede abrir porque obviamente el marco está murado en la mampostería se sigue deformando. El marco toca la puerta una vez que se deforma mucho la mampostería y no deja que se abra la puerta o que se abra la ventana. O sea, ha pasado, esa es una cuestión más de servicio, pero también es una patología y está asociada a lo que es la relojía del hormigón, ¿sí? Otros casos, bueno, son deformaciones excesivas. Ustedes, si no notaron todavía, si no están trabajando, bueno, van a notar que a los arquitectos no les gustan mucho las vigas de secciones transversales grandes. Para ellos es todo gigante. Entonces, lo que puede pasar es que traten de hacer una viga, o sea, ellos imaginan que hacen una viga más chica, ¿sí? Con menor brazo de palanca y compensan eso con mucha armadura. O sea, a nivel de resistencia está bien, pero ¿qué pasa a nivel de formaciones? Es una viga muy esbelta, es una viga muy flexible. Imagínense que si la viga ya es flexible, o sea, si ya tiene un desplazamiento elástico grande, porque es una viga flexible, imagínense qué va a pasar por efecto de relojía, ¿sí? Estamos hablando acá, ustedes ven la fórmula, donde por efecto de relojía, fíjense, bueno, creo que en este caso en particular te da phi infinito igual a 4 y phi 1 igual a... phi 0 igual a 1, con lo cual ese delta es 3, ¿sí? 3 más 1. Quiere decir que a tiempo infinito tenemos prácticamente 4 veces la deformación elástica instantánea, ¿sí? Suponiendo que tengo aplicada toda la carga en el instante cero, que bueno, eso tampoco sucede, ¿no? Pero si ustedes hacen una viga muy esbelta, con poca o sea, muy flexible o con poca rigidez, como quieren verlo, ¿qué va a suceder a tiempo infinito? Bueno, esa viga se va a deformar una barbaridad, ¿sí? Y puede superar lo admisible por el reglamento a nivel estético, en definitiva, porque a nivel resistencia, como ya les dije, o sea, ustedes pueden compensar esa disminución de brazo de palanca con armadura, suponiendo que está bien calculado, se puede hacer, pero a nivel de servicio, o sea, esa viga que ya tenía una deformación elástica interesante, bueno, ni hablar por efecto de relojía que pasa. Esas son las patologías que les escribí, son patologías muy comunes en edificios de propiedad horizontal. ¿Sí? Ustedes cuentan con la ventaja de estar haciendo estabilidad 3 y entenderlas, ¿sí? Y poder, al entenderlas, poder evitarlas, ¿sí? O llegado el caso de que tengan que hacer algún tipo de asesoría, bueno,
describirles cuál fue el problema y por qué llegaron a donde estaban. Bueno, esto hasta aquí llegaba el ejercicio número 7, pero bueno, a medida que iba hablando me fueron surgiendo otras cosas que me parecían interesantes mencionarles con respecto a reología, patologías y demás, ¿sí? Bueno, con esto cierro la clase de hoy. De vuelta les pido disculpas por no poder hacerla presencial, pero bueno, como les comenté, tengo este viaje laboral que hacer esta semana, con lo cual, desconfiando de una posible, de la conexión que puedo llegar a tener ahí, y después para hacerlo de la misma metodología que yo les dije que quería que se den las clases con el pizarrón detrás, preferí hacerla grabada y bueno, ahora veo cómo se las hago llegar a ustedes por correo, para que la tengan. Y bueno, como les dije, en función del... Voy a evaluar estos días qué tipo de conexión tenga ya. A ver si podemos hacer, quizás el mismo jueves, yo les voy a notificar por correo, ¿sí? Vamos a hacer una clasecita, obviamente sin pizarrón. Van a tener que verme la caripela así de frente con la compu. Y bueno, podemos llegar, si funciona todo bien, podemos llegar a hacer un breve repaso de lo que de esta clase, así que les pido que la vean antes. Igual se los voy a comentar por correo cuando se las mande. Y bueno, en ese caso aprovechamos esa clase para ver las consultas que pueden llegar a surgir a partir de que ustedes vieron este video, ¿sí? Bueno, hasta acá llega la clase de hoy. Así que bueno, hasta luego, nos vemos. Gracias.